Sobre todo, vos sabés que me agarró algo en pandemia, me acuerdo, 2020, era un ritual que yo tenía todos los días, ¿Sí? 20 horas, Sí. me hacía un gin tonic. Mira. O dos. Bueno. O un hat trick de... Y ahí descubrí el mundo del gin y me encanta, Mira. es mi trago preferido. Voy a un lugar y si no es vino, es gin tonic, Es gin lo que tonic. tomo. Mira. Es como que soy muy básica en eso, Está muy pero bien. disfruto mucho del gin e ir descubriendo diferentes gin. Ujú. Y hoy nos visita muy especialmente Franco Moretti. Quizás te suena ese apellido. Bueno, es uno de los dos hermanos, claro, porque junto a Bruno crearon, si no me equivoco, ahora me va a corregir si no, en 2016, Destilería Moretti, que vino a revolucionar la noche argentina inventando el gin tonic tirado en barril. Muy interesante esto. Y hoy, claro, conquistan el mundo con etiquetas premiadas incluso en Europa. Conocemos la historia, el presente del gin en nuestro país, los secretos del éxito. Bienvenido, Franco Moretti, a Coworker. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, bárbaro. Gracias por la invitación. Me gusta porque no vino con las manos vacías. No, claro, ¿cómo necesito que? esa cámara lo enfoque a favor. Franco bien rodeado con las latitas, el gin, las copas, es decir, que vamos a poder degustar un buen gin tonic preparado por un especialista, además. ¿Cómo viviste el partido con gin tonic? Sí, ¿podés creer que sí? Bueno, Pero sí, obvio. era obvio, ¿no? Pero Y sí, se Sí. preparó, se brindó incluso, claro, ¿no? sí, Me pero imagino. durante todo el partido había que Claro. brindar a cada rato. Qué locura todo, qué Así que hermoso. genial, sí. Es que es una temporada alta, ¿no? Para ustedes en cuanto a requerimiento de bebidas, botellas para estoquearse en casa. Sí, no por el invierno, pero sí por el mundial. Sí, por el mundial, Claro. exacto. Sí, para, sí. para la juntada con amigos, ¿no? Seguro. Vamos a empezar a hablar. ¿Cuál fue ese clic fundacional de Destilería Moretti? Fue bastante fortuito, la verdad, porque nos dedicamos a otra cosa completamente diferente con mi hermano. Y de hecho nos estábamos dedicando a la música, pero él es ingeniero y yo soy biólogo, así que bueno, ya nos dedicamos a varias cosas diferentes. Y en un momento se nos dio necesitábamos algo que ya no sea un servicio para brindar, sino un objeto para producir y vender eventualmente. Eventualmente también utilizaron ese conocimiento científico para volcarlo de repente al mundo del gin, ¿no? Claro, cuando se nos ocurrió destilar, porque en esa época estaba muy a full la movida de la cerveza. Las cervecerías artesanales. Claro, obviamente se nos cruzó por la cabeza hacer cerveza artesanal, pero lo dimos de baja medio automáticamente porque ya había demasiadas marcas, había demasiada gente, y incluso teníamos muchos amigos que estaban haciendo cerveza artesanal muy buena y bueno, nada. Entonces, para buscarle una vuelta más allá, yo estaba dando clases de química en la facultad también y me tocaba dar la clase en la materia química orgánica. Entonces yo daba la clase de destilación, que era separación de fases, ¿no? De alcohol y agua a través de ese método. La cuestión es que mientras estaba haciendo ese trabajo práctico con mis alumnos, pensé, claro, pero si no hago cerveza, pero si la destilo, pues podemos llegar a otro subproducto, a un producto posterior, que me empezó a resultar muy interesante. Entonces nos pusimos a investigar la factibilidad y demás y nos tiramos a la pileta. Nos pusimos a armar un lugar y nada, y ahí surgieron las primeras botellas de las pruebas. Esas en 2016. primeras botellas, porque todos los grandes proyectos tienen un inicio humilde. ¿Cómo fue en ese caso? Sí, fue muy humilde. De hecho, armamos la destilería o cambiamos el celular. A ese nivel fue, ¿viste? Al principio. Entonces decidimos no cambiar los celulares. Claro, como trabajábamos con la música, laburábamos mucho de noche. Entonces teníamos bastante tiempo libre realmente en el día. Entonces, y aparte teníamos muchos contactos en los bares y en los boliches de la noche, porque era donde tocábamos. Entonces nos pusimos a laburar, manos a la obra, en un quincho que estaba venido abajo mal. Y bueno, nada, armarlo, hacer una especie de laboratorio. Nos compramos un alambique que trajimos de Estados Unidos porque acá no existía el equipamiento. Íbamos todos los días a diferentes dietéticas buscando botánicos y hierbas raras para empezar a probar. Hacer las primeras pruebas, empezamos a registrar todo y eso fue, yo creo, un diferencial bastante importante, algo que nos ayudó a ganar tiempo y a profesionalizar el procedimiento, que fue registrar todo de manera bien metódica y con el método científico aplicado al desarrollo de la bebida. Eso está bueno que lo cuentes, porque pareciera que en el mundo del gin artesanal hay algo poético, ¿no? Hasta intuitivo, pero en su caso ustedes vieron la destilación como una ciencia exacta, bueno, que de hecho lo has estudiado de esa manera.
¿Cómo influyó eso en ese rigor al momento de armar cada botella? Claro, es que ese rigor lo estábamos aplicando a todo, en definitiva, inclusive a los repertorios para tocar con la banda. Como que veíamos qué tema era más pegador y qué tema era más conocido y qué tema era más lento y más rápido y todo para armar el cronograma de canción, el repertorio. Bueno, así de esa forma nos manejamos con un montón de cosas. Hasta que llegó el gin. Qué ahí locura. empezamos a registrar todo de una forma medio obsesiva, ¿no? Ahí al detalle. Y entonces como que desarrollamos un método de desarrollo, en definitiva, ¿no? Entonces, ahora tengo que desarrollar un gin nuevo, diferente a todos los que haya hecho hasta ahora, y yo sé cómo ponernos a hacerlo y en 2 o 3 días lo tenés para probar. Año 2016, ¿no? Estamos claro, hablando que 2016. inició Destilería Moretti el furor total a partir de la pandemia, ¿no? O post-pandemia. Post-pandemia fue la explosión. Sí. O sea, durante la pandemia en realidad hubo hasta Yo les voy a desabastecimiento de confesar, botellas. a mí, Franco y Bruno me mandaban en pandemia, año Ajá. 2020. Sí. Buenos Aires Gin, me mandaban bastante gin y la verdad que me hicieron meter en un mundo hermoso. Así que gracias por bueno, eso. Me alegra haber contribuido Llegaban con a la casa. causa. Claro, porque era todo delivery, Son los ¿viste? culpables, entonces. Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Cuál es el momento actual del gin? Porque quiero, justamente, digo, la explosión es post pandemia, pero ¿qué pasa hoy? Hoy está estabilizado el mercado en otro punto. Depende de muchos factores en realidad, ¿no? Primero que el auge como moda de la gente queriendo tener 50 botellas diferentes en su casa, pasó. Eso pasó en 2021, 2022. Fue un furor que todo el mundo no quería repetir marcas. Y todas las marcas vendíamos un montón, haciendo relativamente poco esfuerzo, digamos, para simplificar, ¿no? Después lo que pasó fue que, bueno, ya tengo mis 70 botellas en una vitrina en mi casa. Y ahora, no sé, me quiero casar con una y seguir al ritmo que va. Entonces, el mercado como que se depuró bastante. A la vez, la crisis de consumo actual impacta también. Y también impacta en las salidas de la gente, ¿no? O sea, la gente está saliendo menos, está tomando menos en los bares y demás. Entonces también tenés 2 canales de venta principalmente, el off y el on, ¿no? El off premise es la vinoteca, el supermercado, la despensa. Y el on son los bares, restaurantes y los boliches y demás. De todos modos, sí siento que el gin se transformó en un clásico. No sé si a nivel del Fernet, pero digo, ya es un clásico. Pero como todo lo que en algún momento tiene su explosión, Sí. después depurado se acomoda en otro lado. Y ahora yo creo que estamos en esa especie de reacomodamiento, donde la gente ya da por hecho que el gin es una opción, que hasta hace 4 o 5 años era como que mirá qué raro que trajo un gin. Es verdad, yo me Entonces- acuerdo que mi papá me pidió, viajé y me dijo, che, del free shop, tráeme esta botella. Un gin. Y te estoy hablando hace bastante. No puedo creer. Y yo después me volví una loca del gin y le decía, che, ¿te acordás, Pa, cuando me mandaste a comprarte una botella de gin? Y yo decía, ¿en serio tomás esto? Que muy curioso, pero cómo ha cambiado el termómetro del consumo, ¿no? Un poquitito lo que estamos acá hablando con Franco Moretti, pionero del gin tonic tirado en barril. ¿Podemos desarrollar ese concepto? Eso fue muy bueno, porque en este quincho que yo les contaba que habíamos armado a pulmón, que hicimos todos nosotros como albañiles, electricista, plomero, todo junto, en un momento estuvo listo y estuvo lindo y hacíamos fiestas ahí. Era un lugar que estaba muy agradable para juntar amigos y demás. En un cumpleaños mío se acabó el barril de cerveza que había llevado otro amigo. Entonces decidimos abrir el barril y meterle adentro gin y tónica. Una genialidad. Lo mezclamos ahí pensando que estábamos jugando. Lo metimos en una frapera para que se enfríe. Le inyectamos un poco de gas y lo servimos en un vasito. Y un amigo sube una historia de ese vasito sirviendo de gin tonic de una canilla. Una canilla que salía de una manguerita, ¿no? Era muy, muy rudimentario porque era por un patio en una fiesta. Y nada, compartimos esa historia y al otro día teníamos un montón de consultas en serio de gente que quería ese producto para sus locales. Es decir, que no Dijimos- tuviste ni siquiera que salir a convencer casi a los gastronómicos. Claro, al principio fue un poco difícil. Si bien tuvimos como esa demanda antes de tener el producto, nos pusimos, al otro día ya estábamos manos a la obra desarrollando la tónica y desarrollando todo el sistema de gasificación y demás, que al poco tiempo lo tuvimos listo. Y para 2019, para principios de 2019 ya estaba todo funcionando. Y al principio nos costaba mucho porque nuestros clientes eran las cervecerías, y las cervecerías no querían salir de su circuito de cervecería, ¿no? Entonces, bueno, llega la pandemia. Nosotros teníamos poquitos clientes antes de la pandemia de gin tonic tirado, que eran las pocas cervecerías que nos habían dado la oportunidad.
Cuando termina la pandemia, o cuando la primera reapertura de bares a finales de 2020, nos explota en la mano. Afortunadamente ya con fábrica. O sea, durante toda la pandemia nos pusimos manos a la obra para tener a punto bien el procedimiento, la fábrica y todo, como para poder abastecer una demanda que en ese momento era nula. O sea, como que nos jugamos todo a algo que no sabíamos si iba a hacer o no. Cuando levantan las primeras limitaciones de los bares, resulta que la gente pedía gin tonic en el bar, a diferencia del año anterior. Entonces todos los que nos habían dado vuelta a la cara o cortado el teléfono del año anterior, Te volvieron a llamar se estaban desesperados. llamando y pasamos de 50 a 500 clientes en meses. Increíble Una el locura. salto, ¿no? Y el cambio para ustedes también, ¿no? Ahora ya tienen su propio bar temático acá en Buenos Aires. Tenemos nuestro bar y estamos abriendo el segundo bar también. ¡Qué bien! Es la primera vez que lo decimos en público. Wow, se viene el segundo bar de Destilería Moretti. Sí, sí. Entiendo que el primero de estos es en Barrio Chino. El Barrio Chino en Vía Viva, en la esquina de Olazábal y el Paseo. Y aparte un lugar súper concurrido. Sí, y, está full, está bueno, full. pasa gente todos los días por allí, turistas Sí, sí, sí. incluso y demás. ¿Y en qué barrio se viene el Y ahora segundo? estamos abriendo el segundo en Cañitas. Muy bien. Cerca, uno del otro. Pero bueno, nada, apuntamos ahí más al laburo con la gente que vive ahí, ¿no? ¿Cuándo se viene esa inauguración? Y esperemos que dentro de un mes. Después del Mundial. Esperemos, sí, sí, sí. Viste que este parate es como que bueno, no ahora hagamos yo nada por paso por estos ahí, días. lo veo cerrado y digo, no, la obra no avanza. Qué lindo, che, los voy a ir a visitar, porque ¿Cómo la no? verdad que Seguro, en la está inauguración. buenísimo. ¿Buscaron también conquistar de algún modo la heladera del hogar? Seguir siendo los reyes de la noche a propósito de estas botellas, de las latitas de gin tonic. Las latitas de gin tonic son ideales para ver los partidos. Es ideal, porque acá trajo el kit, Franco. ¿Querés que prepare un par? Sí, necesito que ya empecemos a degustar, a preparar un buen gin tonic. Hielo que no puede faltar. Qué pedazo de hielo, ¿eh? Qué pedazo de hielo. Lo primero que se pone en la copa, Perdón estamos que va todo con preparando. la mano, pero bueno, no hay otra. Está muy bien. Me gusta mucho el packaging, quiero que lo sepas. Eso. Bueno, eso es obra de nuestra hermana menor, que es la diseñadora de. Todo queda en familia. Así Bueno, que- te iba a preguntar, ¿cómo es trabajar de repente con tu hermano? ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Quién es como ese científico loco? ¿Quién lleva los números, la expansión? Bueno, a esta altura medio que hacemos, ya los dos tocamos todos los temas, ¿no? Al principio tal vez yo estaba más con la fórmula y mi hermano más con los procesos y como que yo tocaba más de química, él tocaba más de física, por decirlo de alguna forma. Los negocios los aprendimos andando, aprender lo que son los impuestos y lo que es toda esta cuestión de manejar los balances y demás, todo eso lo tuvimos que aprender medio a los golpes. Igual Pero bueno. en todo camino de emprendimiento, entiendo, hay un momento de duda, ¿no? O de frustración. ¿Lo atravesaron? La verdad que no. No Por les tocó. suerte no. Fue como todo increciendo, ¿no? En el Porque, caso de ustedes. claro, fue siempre bien, no sin esfuerzo, o sea, siempre obviamente hay que estar todos los días remando porque en cuanto frenás es como andar en bicicleta, en cuanto dejas de pedalear no puedes seguir andando, no puedes seguir vertical, digamos. Así que, o sea, siempre... Estamos hablando abriendo- con Franco Moretti mientras abrimos unas tónicas Y se escuchan las y nos latitas. tomamos un buen gin tonic, ¿eh? Se escuchan Son las los gin latitas. tonic preparados ya viene listo. Ah, ya acá. viene listo. Ya viene listo. Genial. A ver, pasame una latita que necesito ver algo. Te paso las copas. Mientras, aparte de las copas también, con el sello de Buenos Aires Gin, como corresponde, Destilería Moretti. Pero miren qué linda, qué estética. Han ido evolucionando también en cuanto al packaging. Me acuerdo que eran diferentes al principio. Bueno, ahora Sí, pero lanzaron estas. levemente, dentro del mismo sí. sistema siempre. Pero está como más Eh, premium incluso. Siempre apuntaron un poquito a ser premium. Es la idea, sí. Sí, es la idea. Moretti, Gin Anthony, vienen preparados. La latita te la tomo. ¿Va la copa o va del pico? No, va a la copa porque requiere hielo. Sí. Aunque la saques fría Porque de te la heladera tentás, y ¿viste, todo, Tuki? si la tomás pura te puede resultar fuerte porque tiene 9% de alcohol. Entonces capaz que resulta más fuerte. Pero si la servís como un gin tonic normal con mucho hielo en la copa, ahí ya se equilibra todo. El enebro de los destilados proviene de Bariloche, el Bolsón, ¿correcto? ¿Cómo es esto? Últimamente sí. ¿Qué tiene la Patagonia que hace que justamente nuestro gin tenga una identidad tan competitiva y diferente a la de los tradicionales, por ejemplo, London Dry europeo? Bueno, el London Dry es una denominación, que no es una denominación de origen, sino un estilo de gin. Que diga la palabra London no quiere decir que tenga que hacerse en Londres o en Inglaterra, ¿no? Pero más allá de eso, volviendo a lo del enebro, el enebro es una conífera, un árbol que da unas bayas que tienen un sabor particular, que es lo que le da gusto al gin, ¿no?
Sin eso, sin saborizantes, digamos, herbales, el gin sería vodka. El vodka sin saborizar es vodka. El vodka saborizado con enebro es gin. Mirá qué bueno, eso no lo Entonces, sabía, ¿ves? Esa diferencia está genial, poder Claro, el vodka aclararlo. es alcohol neutro y el gin es alcohol saborizado con varias hierbas, entre las cuales obligatoriamente tiene que haber enebro. Y el enebro es una conífera, un tipo de planta que da estas bayas que tienen este sabor particular y que es oriundo de Europa, ¿no? Entonces, al principio nosotros nos costaba muchísimo conseguir enebro acá y costaba mucho conseguir de buena calidad sobre todo. Y todo lo que se conseguía era a través de droguerías de gin, de enebro importado carísimo. En un momento alguien descubrió que había plantas de esas en el sur, que resulta que tiene el mismo clima que el norte de Europa, lógicamente. Entonces, en algún momento, algún italiano o algún holandés que se fue a vivir a la Patagonia trajo esas semillas y las plantó hace 80 o 100 años en su terreno y ahora resulta que hay bosques de enebro en la Patagonia y la gente que vive cerca obviamente tuvo una bonanza económica impresionante gracias a esa bondad de la naturaleza, en definitiva. El sabor patagónico. Así que ahora el enebro Ustedes es usan, argentino. ¿no? Este enebro, el que viene Claro. del bolsón. Inicialmente usábamos el importado y ahora que Claro. se consigue acá, obviamente compramos acá. Que justamente explicando acá a Franco Moretti un poquito lo que tiene el suelo, el clima de nuestra Patagonia, que hace que Buenos Aires Gin además sea tan premiado en otras partes del mundo. Así es. ¿Me equivoco si digo esto? No. Ustedes, la En verdad realidad, que... son premios internacionales que se otorgan en diferentes certámenes que se hacen en Inglaterra, en Estados Unidos y demás. Nosotros tuvimos varios premios en Inglaterra y otros 2 premios en Estados Unidos, pero porque presentamos las muestras a esos concursos en particular. Uno también elige a qué concurso presentarse, ¿no? Entonces, bueno, vos te presentás entre otras miles de marcas y el jurado va eligiendo a ciegas, haciendo la cata. La cuna del gin, hacer patria afuera, ¿no? Por ejemplo, en Londres. Es fuerte, digo, para ustedes un reconocimiento... Sí, fue una alegría impresionante. Y fueron varias veces, por suerte. Que se premie un destilado hecho por 2 argentinos, acá en nuestro país además, ¿no? Se abrazaron los hermanos. Sí. ¿Qué pasó con Bruno? Le mandamos un beso grande. Que recién me habías Está preguntado. abriendo el bar en Cañitas, no sabemos, por ahí no te avisó. No, recién que se había preguntado por cómo nos complementamos para trabajar entre hermanos y demás. Y si bien estamos de acuerdo en prácticamente todo, como que cada uno deja que el otro decida cosas y sabemos que vamos a estar de acuerdo porque tenemos una especie de sinergismo para laburar que es genial. Entonces, Bruno se ocupa un poco más de la parte técnica por su formación ingenieril, digamos. Y hoy tuvimos problemas eléctricos con unos equipos, así que se tuvo que quedar recién en la fábrica y no pudo venir. Pero íbamos a venir los dos, estábamos listos para venir. Me dijo, no, bueno, si voy ahora, después para cuando vuelva ya no voy a alcanzar a terminar de hacer lo que estoy haciendo. Le mandamos un beso grande, Cosas no que pasa pasan. nada. Mientras Franco haya traído gin, ya estábamos Claro, completos. ya. Acá con Ale Suficiente. nos estamos tomando un gin tonic. encantó. Lo dejamos ahora, fue ya, bueno, se tomó 5 anoche mirando la selección, Anoche sí, Franco, no y sé dijo, si bueno, más. Claro. Capaz que- capaz que más. Aparte, viste, arrancás con una latita, querés la segunda, Sí. la tercera. Sí, porque la previa es a las 8 y el partido arrancaba a las 10. y claro. ¿Qué bueno. hacemos el lunes que se juega a las 2 de la tarde? Ah. Tomamos igual, ¿no? Con el Se puede, almuerzo ¿no? sale gin tonic también. Sí. Sí. Yo creo que mucha gente ya después del partido no va a volver al laburo, con lo cual, bueno, Es verdad, ese día está se corta. permitido. Tenés razón. O en realidad hacen como el recreo. Vas a laburar, pero de 2 a 4 se Claro. frena todo. Ponemos Y a pantalla. las 4 ya todos están todos distraídos y, a las después 5 ya no sé, queda nadie. nos vamos Es así. todos para acá. Y sí, de eso se trata un poquitito. Es así. El ritual del gin tonic en el contexto del mundial también. Pero el sábado eso va a ser una fiesta. Uf, El sábado a las 11 de la noche y bueno, ya eso. estamos con promos en todos los bares que muestran el partido, promo 2x1 en Gin Tonic Claro. para ver el partido el Claro sábado. que full. sí. Ahora, sinceramente, hay un momento que te relajás, que desconectás de lo laboral y dejás a un lado el gin tonic y te tomás una birra. Sí, seguro, claro, sí, cerveza, vino, Sí. Negroni, whisky, de Se todo. amplía el sí. repertorio. Sí, claro, en claro. intimidad. De hecho, nosotros decantamos en el gin porque, bueno, es algo que pudimos hacer, que siempre nos gustó mucho y que es algo que estaba al alcance nuestro también en ese momento. Pero si no fuera que nos gustan las bebidas y la calidad de las bebidas desde antes de eso, ni siquiera se nos habría ocurrido hacer gin. Totalmente. Entonces, bueno, nada, parte de algo más amplio y termina siendo algo más puntual, pero Y mira, yo te la dejo picando. Tal vez tenés ya la respuesta. ¿Qué viene después del gin? bueno, puede venir. No estoy tan de ¿Algún acuerdo nuevo con la. destilado secreto guardado allí en el laboratorio?
Sí, se está hablando mucho de las bebidas sin alcohol, pero no le creo tanto a la ver. tendencia. Yo no ¿Por sé qué si no es, le crees? yo no ¿Crees sé que si es algo una pasajero? tendencia. O sea, no lo digo porque me convenga, ¿no? Sino porque creo que también está un poco fogueado de más en la comunicación, y después cuando vas a la vida real y hablas con la gente, resulta que a nadie le interesa lo que se está hablando de la bebida sin alcohol y no es algo que se consuma mucho. Pero bueno, lo tenemos siempre en cuenta porque, bueno, hay que estar atentos a los movimientos del mercado y tampoco vamos a dejar que nos pasen las oportunidades por al lado, ¿no? Algo que nos interesa mucho y que de hecho lo estamos desarrollando desde el principio, pero no lo tenemos todavía porque, bueno, el negocio fue virando para otro lado, es el whisky. El whisky es un destilado Otro que gran tiene, mundo, sí. Claro, es un mundo aparte que comparte algunos procesos con el gin, pero mucho menos de lo que uno cree. Entonces, bueno, es un desafío lindo tener pronto desarrollado un whisky en el mercado. Te imagino, los veo ahí, Destilería Moretti lanzando Y vamos a un tener whisky. sorpresas en el bar, ¿eh? En el bar va a haber sorpresas con otras canillas. Eso, Así que- o sea, no solo canilla de gin tonic. Claro. Ahora tenemos gin and ginger también. ¿Viste? Ginger ale es una gaseosa de jengibre. Me encanta. Que, bueno, nosotros tenemos esas dos canillas. Gin and tonic y gin and ginger. Ajá. Y también tenemos en lata gin, Y gin habrá con otras ginger ale y variantes. todo. Habrá sorpresas. Pero Qué me bien. quedé pensando en lo otro. ¿Se podrá hacer un gin sin alcohol? ¿Vos decís que es Se posible? puede, pero es medio como que hay Es rari, ¿no? hay que justificar la denominación, tenés que justificar por qué se llama gin Claro, de una manera medio rebuscada, porque técnicamente no sería, porque es una infusión alcohólica de hierbas. claro. Entonces, ya si le sacás la palabra alcohólica, ya sería una infusión otra cosa, sería un té Un té frío con gusto a gin, no sé. Claro. Pero bueno, existe, se le llama gin sin alcohol. Y, Como la cerveza sin alcohol. claro. Claro. Solo que son procesos que son muy diferentes, porque todo se basa en la destilación de alcohol para generar el sabor a gin. Ujú. Entonces, para emular eso de otra manera, tenés que empezar a jugar con otras cosas, ¿no? Para darle textura se le pone glicerina. Para darle un poquito de ardor, como si simulara el alcohol, se le pone ácido cítrico. Entonces vas como jugando con eso para que el producto sea lo más parecido posible sin tener alcohol. Muy bien, es excelente también tus estudios, sos biólogo, entendés mucho de química y por eso el éxito también de Destilería Moretti, hay que decirlo, ese nivel de la minuciosidad, ¿no? El detalle, ¿no? La rigurosidad para justamente armar Buenos Aires Gin, que es un gin además premiado y super premium. ¿Tienen para ir a visitarlos? Estoy buscando acá el barrio chino. ¿Cómo se llama el bar? Moretti Gin Bar. Moretti Gin Bar, ahí está, los pueden ir a visitar y disfrutar del mejor gin, gin tirado, lo que quieran. Incluso hacer su pedido para tener en casa la botella que no falla o las latitas. Claro, tenemos la tienda propia en destileriamoretti.com y también tenemos en el bar para llevarte la botella cerrada si querés, como un showroom. Y además en Mercado Libre están los productos destacados también. Yo tengo todo en casa, tengo las copas, Sí, me el dicen equipito. Buenos Aires Gin, Ah, sí, sí. no, tengo todo, porque en pandemia, en serio, enviaban ustedes las cajas con Claro, sí, con sí, todo sí. el armado y era algo espectacular y a mí me encantaba abrir y probar y armar los diferentes gin. Gracias por haber venido, Franco. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Me encantó, me quedo con el gin tonic, Ale, también. Sí, me encantó. No sé cómo Olvídate. terminamos hasta las 5, estamos. Complicado, Eso ¿no? seguro. ¿En qué estado? Ni idea. Después te cuento.